Para ahondar sobre lo aprobado en la Cámara de Diputados, enviado antes por el Senado, se encuentra aquí en el foro del Excelsior Televisión el senador del PAN, Héctor Larios. Héctor, ¿cómo estás? Bien, Pascal, buenas noches. Héctor, participaste de cerca y de lleno en las negociaciones que tomaron pues muchas horas y concluyeron en la madrugada. Te pregunto, ¿por qué revertir la reducción al impuesto a los refrescos? Lo primero, una acotación, no era propiamente una reducción, era generar un incentivo para que poco a poco fueran reduciendo el contenido de azúcar de los refrescos. Un poquito la teoría es que los refrescos son productos poco elásticos, sube el precio y no baja el consumo en esa misma proporción, y en consecuencia, si quieres que la población consuma menos azúcar, pues tienes que incentivar para que generen nuevas fórmulas con menos azúcar. Solamente el 1% de los productos podrían caber dentro de eso. Pero esta idea no salió adelante. No salió adelante porque es un tema que ahorita todavía necesita mucho más estudio, mucha más objetividad y mucho más análisis serio, objetivo y viendo todos los ángulos de vista. Bueno, el diseño de la ley de ingresos muestra que ya no dependemos tanto del petróleo y sin embargo muestra también que ahora dependemos mucho de las gasolinas. Lo previsto, la recaudación prevista pasa de 31,000 millones este año a más de 200,000 millones de pesos. Es un incremento de 569%. ¿Qué opinas sobre este tema? Sí, bueno, mientras en el mundo las gasolinas venían bajando de precio cuando hay un libre mercado, en México venían los gasolinazos mes con mes, hasta que un día se detuvieron y el colchón ha sido tan grande que el próximo año generará 200 y tantos mil millones de pesos, mucho más que cualquier reforma fiscal, por cierto. Tenemos en la línea telefónica para integrarse, para unirse a esta conversación, al senador del PRI, José Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda. Senador, buenas noches. Muy buenas noches, Pascal, un gusto saludarte, saludar al senador Larios con mucho aprecio siempre. Gracias por estar con nosotros. Pues la misma pregunta, ¿dependemos ahora del impuesto a las gasolinas como en su momento dependíamos de los ingresos petroleros? No es tanta la dependencia, va en la dirección de lo que comenta el senador Larios. Cuando hay bajos precios del petróleo y por tanto bajos precios de gasolina, lo que sucede es que hay un colchón importante en términos de recaudación del IEPS. Cuando es a la inversa, bueno, pues esto en lugar de ser un ingreso para el Estado, es un gasto que se convierte en subsidio, que fue lo que sucedió pues prácticamente en los últimos años ante precios del petróleo de $100 por barril. En este sentido me parece muy oportuno reiterar la importancia de la reforma energética que liberalizará el precio a partir del 2018 y que en este sentido estaremos acorde a las fuerzas del mercado como sucede prácticamente en todo el mundo. Hay muchos mexicanos, senador Yunes, que siguen pensando que lo que viene es un incremento en el precio de la gasolina. Teniendo en cuenta esta mayor recaudación, ¿hay forma de asegurar que no será un aumento como el que teme mucha gente el próximo año? No, con esta modificación a la ley del impuesto especial de producción y servicios relacionado a la gasolina, principalmente se limita en una franja que tiene como magnitud el aumento o la definición o la proyección de la inflación para el ejercicio fiscal del 2016. Esta modificación genera certidumbre, Pascal, a diferencia, por ejemplo, de la discrecionalidad que tenía el gobierno de la República en este momento para poder de manera unilateral, en función de criterios de finanzas públicas, definir el precio de la gasolina en función de su disponibilidad. Hoy está esto sujeto a una banda que no puede ser superior a la magnitud de la inflación hacia arriba y hacia abajo, tomando como precio promedio el precio de la gasolina en octubre. Héctor Larios, el PAN tuvo en su momento grandes diferencias respecto de la reforma fiscal. ¿Cómo queda la reforma fiscal con lo aprobado en la madrugada? Bueno, no es una reforma fiscal, es la misma reglas fiscales con muy pequeñas modificaciones. Lo que nos dividía es que queríamos más modificaciones en varios temas, ¿no?
Fundamentalmente las modificaciones son beneficios para el régimen de incorporación fiscal, los que eran repecos, que ahora tienen obligaciones de por internet hacer facturas electrónicas cuando hagan ventas mayores de 100 pesos, todas. Y bueno, hay algunos beneficios ahí que les aligeran un poquito la carga, el límite mediante el cual están obligados a pagar IVA y IEPS. En eso, en las deducciones que la Cámara de Diputados ya había empleado para las personas físicas hasta 5 salarios mínimos al año, nosotros lo ampliamos, es disyuntivo, es 5 salarios mínimos o hasta el 10% de los ingresos. Ahora lo aumentamos al 15% para los que tienen bajos ingresos, puedan meter las colegiaturas de todos sus hijos si están en el caso. Pequeños cambios que mejoran la situación de los contribuyentes. Pequeños cambios, ¿estás de acuerdo, senador Yunes? Sí, cambios que van flexibilizando el marco tributario en función de los cambios económicos internacionales y además escuchando de manera directa por parte del Senado de la República a las voces de las cámaras de comercio, empresariales, industriales, de las organizaciones de comercio, de los pequeños comerciantes vinculados a este régimen de incorporación fiscal y con, digamos, la responsabilidad de en estos momentos de crisis en el sector energético, dada la anterior dependencia de las finanzas públicas a los ingresos petroleros, generar mayores fortalezas con los ingresos tributarios. Y me parece que de alguna forma ahí se acredita lo oportuno y lo necesario de estas modificaciones fiscales de hace 2 años, con los ajustes que acertadamente señala Héctor, para aplicarlos en el 2016 con mayor flexibilidad ante lo convulso del entorno de crecimiento internacional que evidentemente afecta nuestra economía doméstica. Otro tema que llamó mucho la atención, Pepe Yunes, en la discusión de anoche fue la imposición de un candado contra el dinero que pueden utilizar los diputados para gestoría. ¿No hay confianza en los diputados? No, hay confianza y hay respeto, pero evidentemente nunca estará de más generar modificaciones legales que puedan propiciar certidumbre en la rendición de cuentas y en el destino de los recursos públicos. De la Cámara de los Senadores, de todos los grupos parlamentarios, hay un profundo respeto hacia la colegisladora, hacia sus integrantes, antes y después, sin ningún tipo de señalamiento ni de temor, pero sí hay una profunda convicción, como se evidenció al votarlo por unanimidad, en el sentido de que nunca estarán de más un andamiaje institucional que evite cualquier tipo de exceso y que cancele cualquier tipo de tentación, porque tampoco podemos cerrar los ojos a que en diputados, en senadores, en funcionarios públicos de distintos niveles, pues siempre que es permisible y hay posibilidades, pues existen incentivos en poder generar algún acto de corrupción, y esos hay que irlos evitando con disposiciones legales, y es lo que hizo el Senado de la República. Pero reiteramos el respeto a los diputados y a todos los funcionarios. Héctor Larios, en cuanto a los remanentes del Banco de México, ¿hay garantía de que este dinero no se va a usar como gasto operativo o como gasto corriente? Está muy claro que el 70% tiene que dedicarse a bajar el nivel de la deuda. Van a ser voluminosos. ¿De dónde vienen esos remanentes? De vender dólares caros que los compró baratos. Y el resto, el 30%, se va a quedar en activos financieros, de tal manera que no se van a destinar al gasto, como este año sí se destinaron al gasto. Ahora, nos faltó pulir el candado para que Hacienda, el pago que iba a hacer de deuda de otra partida, no lo haga de esa partida, lo haga del Banco de México, y esa partida lo utilice para otra cosa. Todavía falta ajustar algunas cosas ahí. Solamente quería complementar lo que le preguntabas del transitorio cuando el presidente manda su proyecto de iniciativa, manda cuántos ingresos espera recibir y en qué se van a gastar. Y cada programa en que se gasta, cada obra, tiene un proceso de evaluación, tiene una serie de reglas y la auditoría le da seguimiento. Cuando hay ingresos que la Cámara ajusta porque cambió las variables, entonces esos ingresos se destinan a obras que no existían en el presupuesto, que no tienen evaluación y que la auditoría no fácilmente le da seguimiento. Y entonces ahí se dieron el tema de los moches y todas esas cosas. Ahora la auditoría está obligada a vigilar y a emitir reportes trimestrales de todos esos dineros
de cómo se adjudicaron, de cómo se ejecutaron y qué objetivos cumplen con respecto al plan de desarrollo, porque muchas veces son obras que no sirven para nada. Bueno, una evaluación final, senador Yunes, de lo aprobado. Bueno, primero destacar la gran participación y el esfuerzo de consenso entre los grupos parlamentarios del Senado de la República en un primer tiempo en la comisión, donde el senador Larios siempre ha jugado un papel destacado, y posteriormente en el Pleno, y bueno, cumpliendo en tiempo y forma con la responsabilidad constitucional de dotar de los ingresos a través de la Ley de Ingresos de la Federación al Estado mexicano para poder cumplir con sus demandas. En este sentido, lo que yo tendría que comentar es que el tema fiscal y tributario evidentemente estará siempre sujeto a revisión, y en esta legislatura lo estaremos revisando puntualmente, escuchando todas las voces con mucha responsabilidad. Gracias, senador Yunes. Muchas gracias, un saludo al senador Larios y a quienes nos hacen favor de escuchar. Gracias. Héctor, un comentario final sobre... Bueno, desde luego saludar a Pepe, a nuestro presidente de la comisión, decirte que se nos quedó en el tintero un esfuerzo que hicimos y que casi lográbamos de bajar el déficit. Ahorita el déficit es 3 puntos del PIB, Sí. Que es un dineral, son más de 6 décimas, Sí, que significa como 18,000 millones. sí. Estaba casi cuajado, lamentablemente no se pudo. Hubiera mandado una señal clara de que este país ya le quiere poner alto al seguir creciendo la deuda, que está llegando a niveles que nos pueden causar problemas como otros países, y que estamos en el ánimo de corregir el camino y de gastar lo que recibimos y no más. Héctor Larios, muchas gracias por haber venido. No, por el contrario, Pascal.